Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa y podcast Entre Azul y Rosa. Mi nombre es Lía Sanz y pues hoy tengo a una invitada muy especial, Angie Rueda Castillo. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, Lía, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar y pues en lo que se empiezan a conectar, no sé si quieras comentarnos un poquito de ti, tú quién eres, un poquito del tema que vamos a tratar el día de hoy, que a mí la verdad se me hace bastante interesante y pues no sé si quieras presentarte. Sí, cómo no, mi nombre es Angie Vara Castillo. Yo soy una mujer feminista, lesbiana, mujer mayor, neurodivergente y de vivencia trans. Eh, mi formación académica está en las ciencias sociales y he sido activista, soy activista y promotora de derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad en la sexualidad y colaboro en el área de derechos humanos del ISSSTE en la Ciudad de México. Ok, bastante interesante. Pues, porque, bueno, más bien hoy a mí, en lo personal, me gustaría preguntarte, ¿por qué nos vas a hablar de este tema? Digo, ya ahorita con lo que nos dijiste, ya tengo como más idea del por qué, pero creo que sería bueno como explicarlo a la audiencia para que puedan entenderlo muchísimo mejor, ¿no? Porque a veces hay como mucha falta de información al respecto justo del tema que vamos a ver el día de hoy. Sí, bueno, porque eh, las mujeres somos muy diversas y vivimos que este es un planteamiento teórico y político fundamental, la interseccionalidad que genera eh, en nosotras eh, situaciones de opresión y subordinación que se entienden con base en el heteropatriarcado, es decir, en el sistema patriarcal que impone la dominación de los hombres, que ha impuesto la dominación de los hombres y de la heterosexualidad. Sí. Esta interseccionalidad obviamente nos atraviesa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como el hecho de la edad, seas una niña, una adolescente o una mujer mayor, como en el caso de la situación socioeconómica, si eres Ujú. una mujer en situación de calle, estés en situación de migración, si vives en un entorno de gran precarización, también, pues, en el caso de la capacidad funcional, si es una mujer con discapacidad, y también en el caso de la diversidad en la sexualidad. Y hablo de sexualidad y no sexual, porque en español sexual, que es un adjetivo, no es lo mismo que sexualidad, que es un sustantivo, y la sexualidad abarca no solamente las orientaciones Que sexuales tiene cada uno. genéricas, sino también la identidad y expresión de género, pero también el sexo, pero también el género, también las prácticas, los vínculos, los deseos, los discursos que se han hecho históricamente sobre la sexualidad. Entonces, es importante que tengamos muy presente, por ejemplo, ahora que viene el 28 de septiembre, que es Sí. el Día Internacional para el aborto libre, gratuito y seguro, o el 25 de noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres, que eh, tengamos en cuenta que hay estas diferencias que nos colocan en situaciones de mayor vulnerabilidad, marginación, discriminación y opresión dentro del sistema heteropatriarcal. Sí, claro, porque como lo mencionas, existe mucha discriminación, ¿no? Y creo que es de los temas que menos se llega a hablar, ¿no? O sea, la palabra de discriminación sí como que la solemos escuchar, pero cuando hablamos como de casos muy específicos, creo que conocemos como muy pocos, ¿no? A diferencia de todos los que ocurren a diario. Ajá. Bueno, digamos, las mujeres somos discriminadas Siempre.
seguimos siendo discriminadas. Precisamente mañana comienza el Día Internacional de la Lactancia, que estableció Naciones Unidas precisamente para reconocer la lactancia no solamente como algo benéfico para el bebé, sino como un derecho y una decisión de las mujeres Sí. que debe de estar incorporada en el ámbito laboral para que no haya discriminación, para que no haya condiciones que coloquen una situación de mayor vulnerabilidad, nos coloquen a las mujeres junto con lo que es la menstruación, junto con lo que es el embarazo, la gestación, el parto y el periodo de lactancia y el periodo de puerperio. Ahora, si hablamos de las personas de la diversidad de la sexualidad, Sí. y específicamente las mujeres, bueno, hay estadísticas que señalan, como todas son cuestionables, que el 10% de las personas que vivimos en el planeta Tierra, de las 7.800 millones de personas que vivimos, somos personas de la diversidad de la sexualidad. Es decir, que seríamos cerca ya de casi 7.800, serían 780 millones de personas. Y la encuesta del INEGI elaborada, que se dio a conocer este año, sobre las personas de la diversidad y la sexualidad, habla de que el 5% de las personas mayores de 18 años, de 15 años, perdón, de 15 años, son personas que se asumen como personas diversas en la sexualidad. Si pensamos que somos 130 millones de mexicanos, el 5% está por encima de los 5 millones de personas en México. Entonces, somos bastantes, y si a esos más de 5 millones tenemos que, en términos estadísticos, un poco más de la mitad de la población somos mujeres, quiere decir que 2,5 millones de mujeres en México formamos parte de la diversidad de la sexualidad, sea que seamos lesbianas, sea que seamos bisexuales, sea que seamos asexuales, sea que seamos mujeres trans, mujeres intersex o u otras orientaciones que se están dando a conocer, por ejemplo, el espectro ACE o el espectro asexual, seas demisexual, bisexual, o si estás más allá del monosexismo, pues puede ser bisexual, puede ser pansexual, puede ser plurisexual, polisexual, etcétera. Hay una gran variedad. También estamos las personas trans binarias, que transicionamos, que transitamos, que transgredimos, digamos, de una frontera, y en el caso mío, queremos construir en la mayor medida de nuestra identidad a una mujer. Digamos, yo que nací como un macho humano, al que llamamos hombre, ¿sí? Con un genotipo de XY, con gónadas testiculares, con hormonas de andrógenos, testosterona, androsterona, etcétera. He transicionado, he transitado, he transgredido el orden sociocultural para construir la mujer que quiero ser, que he decidido ser y que estoy siendo. Y las mujeres también. Sí, claro. Digo, aquí, ¿cómo tomaste tú esta decisión? No sé si nos quieras hablar un poquito de eso, ¿cómo es que tomaste esta decisión? Y también si este cambio fue como muy complicado para ti, ¿cómo te sentiste al tomar la decisión? Sí, mira, generalmente siempre es complicado, porque, como se dice, ¿no? El problema no es, digamos, mi transexualidad, el problema es la transfobia y la transmisoginia de la sociedad. El problema no es la diversidad en la sexualidad, sino el problema es que las personas heterosexuales que acepto
son la mayoría, se consideran por fuera de la diversidad de la sexualidad. Y entonces nos dejan a las personas que no formamos parte de esa mayoría como la diversidad, siendo que en realidad todas, todos y todes somos parte de la diversidad. Las personas católicas, como las personas cristianas, como las personas que creen en los testigos de Jehová o que creen en la Santa Muerte, son parte de la diversidad religiosa. Aunque los católicos, las católicas, sean el 77.23%. Bueno, en mi caso, yo tengo 65 años, estoy por cumplir 66 años, y a los 40 años empecé a darme cuenta que mi vida había una gran desolación. Y esto es muy significativo porque en ese momento yo tuve, en términos materiales, subjetivos y simbólicos, el mayor éxito económico, laboral, profesional, familiar, pero tenía en realidad una gran vacío, una gran dolor, una gran desolación interna que solamente libraba mi convivencia con mi hija y con mi hijo. Yo tengo una hija de 25 años, un hijo de 27 años, y entonces yo empecé a buscar qué es lo que pasaba conmigo frente a lo objetivo, lo personal, lo íntimo, chocaba con eso y siendo ya un hombre maduro, estable en la sociedad. Y pues fue un proceso largo, Sí. eso fue desde 99, 24 años de transición, en la que pues, obviamente pues rompí con muchas cosas, con la familia que creé, con la mamá de mis hijos, dejé de verlos a ella y a él, con mi familia de origen, de filial, volví a vivir con ella, con mi mamá, con mi hermano, una experiencia difícil, complicada, Sí. tengo que entender, pero no deja de doler y de cuestionar que mi mamá no me aceptara, mi papá ya había muerto, sé que no me hubiera aceptado, y a mi hermano y a mi hermana, son más o menos de mi edad, pues les ha costado trabajo aceptarme. En el ámbito laboral también es un problema, pero yo tuve la ventaja digamos, la edad te quita muchas cosas, pero Sí. también te da algunas. Entre las cosas que yo tuve es que yo pude pensar dónde podía yo encontrar acomodo en a mitad de la primera década del siglo XXI, cuando México ya se insertaba en los derechos humanos, empezaba a reconocer la diversidad en la sexualidad. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en el CENSIDA, en el CONAPRED, en la Comisión de Derechos Humanos de la ahora Ciudad de México y actualmente en el ISSSTE, en las áreas de derechos humanos, ¿sí? Y claro, yo soy ya una mujer mayor, las nuevas generaciones tienen ventajas que han Sí. sido producto de nuestras luchas, también enfrentan problemas derivados del propio contexto social, socioeconómico y cultural en el que vivimos. Para mí lo más difícil y lo que está todavía en el futuro es el haber dejado a mi hija y a mi hijo y el cuando los vuelva a encontrar con mi hijo, mantengo cierta comunicación. Cuando vuelva a encontrarme con ellos o con ella, pues todo lo que vendrá de su parte, que yo entiendo que tendrán toda la razón, porque yo tengo una decisión. Déjame decirte, Lía, que Sí. hablando de, de violencias de muchos tipos y hablando de esta sociedad heteropatriarcal, sexista, misógina y machista, te puedo decir que el mayor privilegio de mi vida, el mayor privilegio del que gocé como hombre, dentro de los privilegios que tuve, el mayor privilegio que yo ejercí fue precisamente haber construido a Angie. A tu hija. Haber
dejado a mi hijo y a mi hija con su mamá y yo poder Ah, construir Angie fue el mayor privilegio que asumo ha tenido y tendrá consecuencias en la vida de mi hija y de mi hijo. Eh, Ese es el mayor reto. También te puedo decir, por otro lado, que en los 24 años que llevo y en los 13 años, 12 años que llevo viviendo, como decimos, 24/7, ujú, o sea, todo el tiempo, nunca, nunca he pensado en volver atrás. ok, Sé que mi vida sería inmensamente diferente. si yo volviera a ser el hombre que hubo momentos hermosos, hubo realizaciones, de alguna manera yo, ella, tengo mucho de él, pero que yo no quisiera nunca volver a vivir como ese hombre del cual yo no pude escoger en, Ujú. en mi adolescencia, en mi juventud. Pero qué bueno que lo pude hacer en la vida adulta. Yo quisiera preguntarte, ahorita, por ejemplo, con toda esta transición que me comentas que sufriste, o sea, que tomaste la decisión, que te ha costado como mucho trabajo construirte como eres ahorita, eh, digo, eso es una pregunta un poco fuerte, creo yo, pero ¿sufriste más o has sufrido más violencia ahorita como Angie o sufriste más violencia tú dejando, o sea, como el hombre que era? Que fui, no, Sí, que fuiste. evidentemente que vivir como mujer es muy interesante y déjame que te lo diga con todo respeto. Ujú, Las mujeres que asumen mi género, que socialmente les fue asignado por su sexo de nacimiento, ujú, como hembras de especie humana, las que llamamos mujeres, eh, viven, han vivido, viven experiencias que las mujeres trans no vivimos, ujú. que no vivimos, que probablemente nunca viviremos, no me refiero a mí, me refiero General. los avances científico-médicos están tan avanzados que de aquí al año 2050 ya quién sabe cómo será el mundo. No me toca vivirlo a mí, a ti sí, y quién sabe cómo será. Pero entonces, eh, yo reivindico mucho el valor que tiene para alguien como yo y muchas mujeres. También esta interseccionalidad, ¿no? Yo tuve una serie de condiciones favorables que me permitieron estudiar, etcétera. Dejar los privilegios para construirte como una mujer en una ciudad, Ujú. un país y un mundo que nos odia, que nos quiere ver sometidas, desaparecidas o asesinadas. Tiene un gran valor. Claro que vivirte como mujer es mucho más peligroso que lo que viví en, en el pasado, porque vivir como hombre tiene sus costos, por supuesto, Sí. mandatos de sexogenio que se imponen a los hombres, Ujú. pero también tienes muchos privilegios. Y sobre todo por lo que sabemos, ¿no? Por lo que sabemos, a los hombres los matan los hombres, a las Sí, mujeres los matan los hombres. los hombres. Entonces, sí hay como una importante diferencia. Ay, ay, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué podrías decirle a los jóvenes ahorita, ¿no? Que se encuentran igual como en esta etapa de no me identifico, me siento raro o rara y
¿qué podrías tú decirles, no? Para que se animen como a sentirse bien, conocerse, si es necesario, pues, hacer algún cambio. Sí, bueno, raro, rare, ¿no? Sí, pero déjame decirte algo antes, un poco de contexto. Por un lado, Sí. puedo decir que vivimos hoy en ciertos espacios. No quiero ser para nada eh, poco serio, poco Ujú, realista. Vivimos en espacios urbanos de ciudades capitales en nuestro país una situación bastante favorable o mucho más favorable que en el pasado. Recordar que hoy en los 32 estados de la República, las 32 entidades, perdón, de la República, ya se reconoce el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, que en 20 entidades de la República se reconoce la personalidad jurídica de las personas trans, que en 5 entidades de esas 20 se reconoce también ya la personalidad jurídica de las adolescencias y en una también de las infancias. También recordar que en 15, en 15 entidades de la República están prohibidas y penalizadas las famosas ECOSIG, las llamadas terapias de conversión, los ujú. esfuerzos de conversión de la orientación sexual o la identidad de género, en 15 entidades. Esto lo hemos ido avanzando desde el 2008, que se dio la primera ley de identidad de género, y aquí tuve el gusto de participar, pero ciertamente que tengo que reconocerlo, lo digo con mucho gusto, a partir del 97 que ha gobernado la izquierda en la Ciudad de México y en la actual administración federal se está avanzando mucho. En la Cámara de Senadores ya se aprobó la ECOSIG, la aprobación está en estudio en las comisiones de la Cámara de Diputados. Yo creo que sí va a lograr aprobarse la prohibición y penalización a nivel federal en las Ujú. en en los sistemas de salud federal, en las eh, instituciones de salud federal, las, eh, eh, las llamadas terapias de conversión. Entonces hemos avanzado y eso da mucho gusto y da muchas oportunidades a los jóvenes. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme y de preocupar a, a la audiencia porque México está retrasado, perdón, por esta que puede ser una broma macabra, porque, no, digamos, en México vamos avanzando, eh, la derecha política está como contra la pared, la que intentó que se prohibieran las absurdas, como pretendía una diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, que se prohibieran la hormonización de la niñez y la adolescencia, que nunca se ha planteado en México y en solamente en algunos estados de la Unión Americana y en algún país de Europa se permite en el caso de las adolescencias. ¿Por qué? Porque ya va a tener efectos irreversibles. Sí. Entonces la derecha está echada para atrás. Lo que en México tenemos es una derecha social. Ujú. Eh, la iglesia cristiana, sectores de la iglesia católica, sectores del empresariado, eh, de los grupos llamados antiderechos, que están teniendo los avances que estamos logrando. Y digo esta paradoja porque nosotros en México, vamos hacia adelante cuando en el mundo, y esta es la preocupación porque tarde que temprano nos va a llegar, el mundo va al revés. Y estoy hablando de los países más desarrollados. No te hablo de Ujú. Rusia, que es un país muy retrasado, muy autoritario, muy antiderechos, como la guerra contra Ucrania lo demuestra, sino también contra la población LGBT. Te hablo de Italia, que está eh, eh, Giorgia Meloni, una representante de la extrema derecha, que es la presidenta del Consejo de Ministros en Italia, que recientemente ganó en 22, están eliminando
los apellidos de las madres lesbianas no gestantes que registraron a sus hijas, hijos, hijas. Te hablo de el avance de la derecha en Francia con Marine Le Pen, lo que acaba de pasar la semana antepasada en España, que afortunadamente no avanzó Vox, pero los problemas que hoy tienen por la fuerza que está adquiriendo la derecha. Te hablo de Alemania, donde la Alemania, la extrema derecha está avanzando. Te hablo de Austria, te hablo de Hungría, te hablo de Suecia, te hablo de Finlandia y sobre todo te hablo de los Estados Unidos, donde la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ganar la presidencia en 24-28, o Ron DeSantis, gobernador de Florida, o Greg Abbott, gobernador de Texas, que son no solamente antiinmigrantes, son racistas, son xenófobos en contra de nuestros países y también están en contra de la educación sexual, en contra de los derechos de las personas trans. El combate que ha librado Ron DeSantis en contra de Disney Productions, para quitarle, digamos, el manejo del terreno de Orlando, Florida, donde está Disneyland, porque Disney apoyó, ya tiene algunas series con personajes homosexuales y apoyó la educación sexual en la educación primaria en la Florida. Entonces, a tal punto es esto grave, Lía, que las organizaciones LGBT de Estados Unidos, en los Estados Unidos, han llamado en este año de 23, viendo al 24, a una situación de emergencia nacional en Estados Unidos por el riesgo de la pérdida de derechos, tal y como pasó con la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, en la que, nombrados por Donald Trump, los ministros conservadores eliminaron esa resolución Christopher Warren que garantizaba el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Entonces, eso que se viene en el mundo, en México lo vamos a resentir también, porque como sabemos las mujeres, Lía, cuando avanzamos las mujeres, muchos hombres, no todos los hombres, me queda claro, pero cada vez más hombres y de maneras más violentas, brutales y cruentas, se oponen en contra de nuestros avances. También pasa algo semejante en el caso de la diversidad y la sexualidad, donde lo que llaman en Estados Unidos la guerra cultural, o lo que llaman esto de la cultura de la cancelación o el famoso woke en Estados Unidos, estas políticas antiliberales para rescatar la familia tradicional vinculada al cristianismo, a la monogamia, a la heterosexualidad, es decir, a la sexualidad normal. Entonces, esto es real, esto está ahí en el mundo. Entonces, yo les diría para tu pregunta, tu planteamiento, que obviamente se informe, que aprovechen las redes sociales, que aprovechen esta ventana al mundo que son las redes sociales, también con sus riesgos, que se informe. Hay cantidad de aplicaciones, de páginas de la diversidad y la sexualidad, que se organicen en pares, porque qué bueno que tengamos familias conscientes, respetuosas, amorosas, pero no son la mayoría. Y si no los tenemos, ¿qué es lo que sí tenemos? Los padres. Los padres que a lo mejor están en la virtualidad, que a lo mejor pueden estar en Alemania, pueden estar en Chile, pero también están en México y están en tu ciudad, para que puedas hacer sincronía, puedas hacer match con tus pares, no solamente de tu orientación sexual o identidad de género, sino de este paraguas LGBTIQPA, lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, trans, intersexuales, pansexuales, queer o no binarios, asexuales, más lo que se sume. Sí, claro. Hacer fuerza en
colectivos, en organizaciones y presionar a los partidos políticos, a los gobiernos, los estados, federal, ahora que vienen las elecciones, para que tomen en cuenta nuestras necesidades, nuestros derechos y hagan políticas públicas que impulsen nuestros derechos, pero nosotras, nosotros y nosotras manteniendo nuestra independencia, porque siempre el poder político quiere controlar, que eso nos ha pasado en el feminismo, ha pasado en el movimiento obrero, ha pasado en el ambientalismo, ha pasado en los derechos civiles, ha pasado en la diversidad de la sexualidad. Nos necesitamos a los partidos políticos y a los gobiernos porque para eso están las leyes y por eso tienen los recursos públicos para proteger con políticas públicas los intereses de todas, todos y todes. Pero mantener nuestra independencia para que no nos corporativicen como el viejo régimen priista, lo está tratando de reeditar Morena, y podamos presionar. Entonces, si no encuentran en su hogar un ambiente amigable, respetuoso, de cercanía, si no lo encuentran con sus hermanos, hermanas, primos, primas, si no lo encuentran en su escuela, con sus amigos, amigas de la escuela, o con los vecinos o vecinas, busquen padres, busquen gentes con las que puedan entenderse de su edad, en el marco de su edad, y puedan conocer, puedan saber, como siempre les digo, que cada vez somos más, que somos muchas, muchos y muchos, cada vez somos más, y que hay, como decía un amigo, somos como las televisiones, cuando no nos hay una en cada familia. Sí, claro. Sí, igual que se acerquen a ahorita, más que nada, ¿no? Que hay diversas organizaciones, fundaciones, instituciones, colectivos que ya están como más enfocados. Yo la verdad es que no conozco como tanto del tema, pero justo por eso se me hace interesante, ¿no? Porque como lo comentaba al inicio, hay mucha desinformación al respecto. O sea, si decimos las personas LGTBQ+, pero existen muchísimas otras diversidades que han estado saliendo, dándose a conocer, y pues nos falta como mucha cultura de aprender, ¿no? Aprender sobre las necesidades que tiene cada uno. Claro, mira, sí está cambiando, te digo que en México todavía tenemos un swing hacia adelante. Por ejemplo, hablando de las mujeres, claro, repito. Ahora, déjame decir una cosa, México es el tercer país en el mundo donde hay mayor número de ciudades en las que se realicen marchas o desfiles del orgullo. Uh-huh. El segundo es Brasil, el primero los Estados Unidos. Y en México, por ejemplo, las mujeres ya hemos protagonizado 3 marchas, las marchas de las lenchitudes. Es muy interesante esto. Esta es una marcha, esta es una redefinición del concepto, del término lencha, un término muy antiguo, y que anteriormente solamente se ha tomado por las mujeres que asumían su género socialmente asignado a su sexo de nacimiento y que manifestaban atracción erótica y amorosa por otras mujeres. Okay. Hoy en día esto se ha venido de hecho, nunca fue exactamente así. Hay toda una historia de digamos, las lesbianas butch, ¿sí? Las lesbianas masculinas, que lógicamente porque no había espacios y posibilidad, se encerraban en pequeños guetos. Estas marchas de las lentitudes me gustan mucho porque es una convocatoria, obviamente a lesbianas, pero también a mujeres bisexuales, pero también a mujeres trans, pero también a mujeres intersexuales. Es muy bonito ver, y seguramente pronto también habrá mujeres asexuales, demisexuales, que
Cuban fue el 17 de junio, o sea, un sábado antes que la 45 marcha del orgullo, y Ok. habemos marchado que unas 250, 300, 500 mujeres, pero se va haciendo una tradición, se va haciendo una convocatoria, y hubo grupos muy interesantes como la Comuna Lencha Trans, estaban también las maternidades lésbicas, estaban también una mujer bisexual, estaba una mujer intersexual. Entonces esto es muy interesante. Y claro, para qué te digo la marcha del 24, la 45 marcha, en la que pues se habla de 250,000 para arriba personas, y donde Ujú. un triunfo que quisiera yo resaltar es que los 5 comités que estuvieron negociando la organización de la marcha lograron que las empresas fueran con sus trailers hasta atrás, para que no se llevara la marcha como había ocurrido en muchos años, porque esta marcha es una marcha de fiesta, es una marcha lúdica, es una marcha de alegría, de carnaval, de desnudarse, pero también es una marcha de protesta, de resistencia, ¿sí? Sí, Porque sigue habiendo violencia, sí, violencia, tengo aquí algunas estadísticas, tú me dices si quieres que te las comente, sobre sí, violencia sí. en contra de mujeres, de la diversidad y la sexualidad, muy fuerte. Mira, por ejemplo, te cuento que en México no tenemos eh, todavía eh, cifras, hay muy pocas, Exacto. muy Ujú. escasas y muy, eh, eh, no en todas las fiscalías de los estados, no en la Fiscalía General de la República, apenas esto viene, digamos, del 2018, se ha ido avanzando, estamos a 23. Entonces, la información que te voy a dar es información retomada de medios impresos y de las redes y de las denuncias de las propias Ujú. familias y organizaciones, que dos organizaciones con mucha trayectoria en México, que es Letra S, ¿sí? Letra S, que publica un informe que se llama Muertes Violentas LGBTI en México, ¿sí? Y eh, también tenemos otra organización que se llama Observatorio Nacional de Crímenes de Ujú. Odio contra Personas LGBT en México. Bueno, de 2013 a 2018, es decir, la administración federal anterior, la de Enrique Peña Ujú. Nieto, fueron asesinadas, de acuerdo con este procedimiento de recolección de datos, 473 personas de las poblaciones LGBT, Sí, ya sea amplio LGBTQ. Esto es, en 6 años, 473. En promedio, 79 personas cada año. Esto es 6.5 asesinatos por mes, de los cuales, de estas 473, 261 fueron mujeres trans, el 55%, 9 mujeres lesbianas, el 2%, una mujer bisexual. En el primer año de este gobierno, en 2019, fueron asesinadas 117 personas, lo que representó un asesinato cada 3 días, con lo que se convirtió sí. en el año que hubo más homicidios en la década pasada, ¿sí? 64 transfeminicidios, más del 55% del total. Se mantuvieron 9 lesbofeminicidios, 7.6, y otra vez se contabilizó a una mujer bisexual. En el 2020 se registraron alrededor de 50 asesinatos, según una Ujú. fuente, ¿sí? O sea que descendió los asesinatos, pero según otra fuente fueron 79, igual que en el pasado, incrementándose las cifras de las mujeres trans, y también comienzan a ser una constante
los asesinatos lesbofeminicidios. En el 21 fueron asesinadas nuevamente entre 78 y 81 personas, el 50% de ellas fueron mujeres trans. En el 22, el año pasado, se reportaron, según una fuente, 62 asesinatos, 22 desapariciones. Es muy interesante porque es una nueva categoría. En México sabemos que en México hay a partir de 1964, según cifras oficiales, 110,000 desaparecidos, la mayoría entre 2006 y 2018 en la actividad contra el narcotráfico, pero cada día actualmente desaparecen entre 4 y 5 menores. Entonces, sí, también hay desapariciones entre las personas LGBT. Según otra fuente, por el contrario, pasaron de 79 a 87, aumentando el 11.54%. Y en los primeros 4 meses y medio de este año 23 se han documentado 19 personas LGBT asesinadas, 13 mujeres trans, 4 hombres gays y 2 mujeres lesbianas. Déjame decirte que en el caso de la violencia contra las mujeres de la diversidad en la sexualidad, podemos hablar de transfeminicidios, como lo tiene la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Paola Duarte, asesinada en el año del 2016, lesbofeminicidios, ¿sí? Y bifeminicidios, y que la manera de violentar a las mujeres de la diversidad y la sexualidad está, fíjate, desde las violaciones correctivas practicadas por familiares, por amistades, por vecinos en contra de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, para enseñarles lo que es una verdadera mujer que debe de ser heterosexual. Están también estas ECOSID, estas llamadas terapias de conversión, que incluso se practican secuestrando a menores de edad para insertarlas en granjas, ¿sí? En pseudoclínicas, o centros de corrección, donde pseudopsicólogos religiosos, familiares, practican estas terapias de reconversión. Y el caso más extremo es el de asesinato. Y aquí la brutalidad tiene sus diferencias, ¿sí? En el caso de las mujeres lesbianas, que son asesinadas con arma de fuego, que esto viene a una serie de violencias físicas, de humillaciones. En el caso de las mujeres trans, se ve acompañado incluso de la mutilación. En la mutilación, comparativamente, de los senos, de los pechos, para cercenar esa parte femenina que no nos correspondería, pero también del pene, porque se estaría así castigando lo que se habría rechazado. Es una violencia particularmente brutal, porque va acompañada de un gran odio, lo que llamamos la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, específicamente la transmisoginia. ¿Por qué? Porque las mujeres de la diversidad y la sexualidad vivimos una opresión doble en el conjunto de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque somos mujeres y porque no somos heterosexuales. Entonces vivimos un estigma de género y un estigma sexual. El estigma de género por nuestra identidad y nuestra expresión de género.
en el ámbito del estigma sexual por nuestras orientaciones sexuales y por nuestros tipos de prácticas y de vínculos. Y esto me lleva a hablar de los 4 componentes de la sexualidad normada, que son el binarismo de sexo, es decir, la idea de que solamente hay 2 sexos, lo cual sabemos que no es cierto, que se han identificado hasta 47 estados y variantes intersexuales donde hay una diferenciación diversa de la corporalidad sexual de las personas. También el binarismo de género, la idea de que solamente hay 2 géneros, masculino y femenino, cuando sabemos que hay una cantidad de géneros, hay un paraguas, hay un espectro no binario que te puede hablar a ti de intergénero, de intragénero, de bigénero, de agénero, de andrógino, de maverick, incluso de xenogénero, es decir, de aquellas personas que se identifican como un género, pero no humano, sino un género del reino animal, de las plantas, de los astros, de las matemáticas, de la lengua, de la mitología. Segundo componente es el generismo impuesto. La idea de que el género que debes de tener hasta el día de tu muerte es aquel que la sociedad te asignó de acuerdo al sexo que se te asignó, determinó. Si es mujer es femenino, si es hombre es masculino. Tercer componente, el heterosexismo, de que solo hay una orientación sexual válida, que es la heterosexualidad, es la única válida, y particularmente la heterosexualidad en el ámbito monogámico de la pareja, en el ámbito del matrimonio, bajo sanción religiosa para la reproducción. Y por último, es el monosexismo, de que solamente puedes tener tú atracción erótica y amorosa por un solo sexo. Aquí se puede llegar a aceptar que esa atracción se hace a tu mismo sexo, pero solamente sea uno. Por tanto, se descalifica a las personas bisexuales, pansexuales, polisexuales, plurisexuales, escoliosexuales, etc. La verdad es que qué interesante. O sea, yo acabo de aprender muchísimo ahorita en minutos. Yo espero que también la audiencia y es lamentable escuchar, ¿no? O sea, escuchar las cifras, escuchar los casos, porque ahorita mencionabas justo lo de las muertes y yo tiene poquito que me enteré de alguien cercano a mí que falleció, ¿no? Y él era gay. Entonces sí, de repente que ocurran ese tipo de casos tan cerca de ti, pues es complicado y te hace pues ver justamente lo que mencionas, ¿no? Estas cifras, por lo que muchas veces tienen que pasar. Y también ahorita que mencionabas lo de las terapias de conversión, igual tuve a alguien muy cercano a mí que cuando fue y le dijo a sus papás que ella era lesbiana, sus papás, una, pusieron el grito en el cielo y dos, fue luego, tenemos que ir al psicólogo porque tú estás mal. Entonces, sí, como escucharte hablar de esto y el tener algunos casos cercanos te hace ver pues que existe violencia en todos los ámbitos, ¿no? Así es, pero sí hay instituciones, como tú mencionabas, afortunadamente, pues se puede recurrir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se puede recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del ámbito federal, se puede recurrir en la Ciudad de México a la Comisión para Prevenir la Discriminación del Distrito de la Ciudad de México, perdón, también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también obviamente a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de las Mujeres en el ámbito federal. Es decir, hay ya cada vez más instancias a las que se puede
recurrir para, en el caso de nosotros las mujeres, el CONAVIM, ¿no? La Comisión Nacional contra la Violencia de las Mujeres, para denunciar discriminación en el ejercicio de derechos, ejercicio y disfrute de derechos, Sí. en el acceso a oportunidades al desarrollo, al bienestar, a la felicidad, en el respeto al trato y también que esta denuncia sirva para fortalecer dos cosas, que es los derechos humanos para que existan, los derechos humanos están en los libros, están en Sí. las pantallas, y se van a quedar ahí si no los leemos y si no los ejercemos, y para ejercerlos hay que conocerlos, pero también quizás haya necesidad de denunciar a Sí. aquellas autoridades, a aquellos particulares que están violando nuestros derechos, y para eso hay que exigirlo socialmente, políticamente, con marchas en la calle, con los partidos políticos, con las organizaciones de la sociedad civil. Sí, hacerlo visible. ¿Perdón? Hacerlo visible. Visibles y exigibles. Sí, Exigibles también. también incluso a nivel judicial. Para eso en México tenemos, el sistema jurídico mexicano acepta que hay dos sistemas de protección de los derechos humanos: el ámbito jurisdiccional de jueces y tribunales y el ámbito de las autoridades administrativas constitucionales de protección de derechos humanos, la figura del ombudsperson. Y están las organizaciones de la sociedad civil que cada vez más se han ido fortaleciendo y que son visibles y que hay que hacerlas visibles. También déjame decirte que en este sentido hemos ido conquistando muchas fechas Sí. que sirven para aglutinar, por ejemplo, las mujeres lesbianas. Tenemos el 13 de enero, que es el Día de la Lesbiandad Conversa, que plantea algo muy interesante, del cual yo soy una creyente, parte de y creyente, de que yo no nací lesbiana, yo elegí ser lesbiana. Por eso es conversan, porque entiendo que el lesbianismo no es solamente una atracción erótica amorosa, sino es una postura política. El 7 de marzo tenemos, el 7 de marzo en América Latina, el 26 de abril en Europa, el Día de la Visibilidad Lésbica. El 7 de marzo por el asesinato de Córdoba, Argentina, de Natalia La Pepa Gaitán, y el 26 de abril en España, y de ahí hacia Europa. Y tenemos el 13 de octubre, que es el Día de las Rebeldías Lésbicas, porque es el 13 de octubre de 1987, se celebró el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, porque en el séptimo encuentro feminista de América Latina y el Caribe, las mujeres lesbianas dijeron: debemos tener nuestro propio encuentro. También está, por ejemplo, el 23 de septiembre, que es el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. También está en mayo, que es el Día de la Conciencia Pansexual. También está el tiempo, yo sé que nos gana, por aquí lo tenía, son muchas fechas. Bueno, en el caso de las personas trans tenemos el 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans, con nuestra bandera, que fue creación de Mónica Helms, y el 20 de noviembre, que es el Día de la Remembranza Trans por el asesinato de personas trans. Está también el 8 de junio, el Día de la Visibilidad de la Demisexualidad. Está el 6 de abril, que es el Día de la Sexualidad. Bueno, y esto es muy importante porque nos da visibilidad, nos da conciencia de quiénes somos y de cómo podemos defender nuestros derechos. No mencioné por aquí, me faltaba el caso de las personas intersexuales.
En el caso de las personas intersexuales, bueno, se les quedo a deber las personas intersexuales. Bueno, me parece que es, no, en julio, el 14 de julio, es en las personas no binarias y bueno, las personas intersexuales también. Y cada vez más, fíjate, Más vamos fechas. nuestro día de conmemoración, nuestra bandera, porque vamos haciendo nuestra historia y vamos reflejando nuestra complejidad. Por ejemplo, las mujeres lesbianas, están las mujeres lesbofeministas o lesbianas feministas más apegadas a la bandera del Abris, ¿sí? De la tradición de estas mujeres, la historia, estas mujeres fuertes, guerreras. Están las mujeres lipstick lesbian, digamos, las lesbianas fem, están las botch, en fin, una diversidad que es parte de la riqueza y de la complejidad, porque eso vamos aumentando letras en el acrónimo, precisamente como tú decías, para hacernos visibles, porque como las mujeres bien sabemos, lo que no se visibiliza no tiene derechos y lo que no tiene derechos no se le respeta y se le viola. Exacto, exacto. Muy bien dicho, Angie. Pues ya estamos por terminar, nos quedan 3 minutitos. No sé si alguien de nuestro público quiera comentar algo, hacer alguna pregunta para que Angie nos conteste. O igual, Angie, no sé con qué te gustaría cerrar, algún consejo que puedas darle pues a las personas que nos están viendo desde la parte de qué podemos también hacer nosotros desde este lado, ¿no? O sea, qué acciones debemos de cuidar también para no violentar, no discriminar. Claro, bueno, pues yo creo que lo muy importante, ya te la planteaba, Lía, Ujú. el que las personas heterosexuales, mujeres heterosexuales, se den cuenta que son parte de la diversidad. Sí, En realidad yo y las personas, en realidad es muy interesante el título, está ya, analizándolo ya, está equivocado porque en realidad somos las mujeres de la divergencia sexual, puesto que todas somos parte de la diversidad, ¿sí? sí, Entonces, sería extraordinario que ustedes el próximo junio del 2024, a ver cómo está México en ese momento, pero esperando que las cosas estén bien, lleven ustedes su bandera de la heterosexualidad. Hay una bandera de la heterosexualidad, lleven sus mantas y digan, yo soy heterosexual y estoy orgullosa, orgulloso de formar parte de la diversidad sexual de mi país. Porque claro que en la marcha del orgullo va cualquier cantidad de personas heterosexuales, pero van a sí, una especie de closet entre que van de aliados, aliadas, son familiares, van de reventón, van de carnaval, van a tomar en la calle, van a ver, digamos, la festividad, pero no se asumen como heterosexuales. mm, ¿Sí? Entonces sería extraordinario, como toma de conciencia, ver una manta que dijera, soy heterosexual y esta es mi marcha porque yo soy parte de la diversidad de sí, la claro. sexualidad. Déjenme decirles que yo sé que había gente que se sorprendería, no podría asegurarles que no hubiera quien quizás no pretendiera incluso agredirlas, irlos, agredirles, pero les puedo asegurar que había muchísimos que los saludarían, los felicitarían, les aplaudirían, porque estarían aceptando que las personas heterosexuales no son la sexualidad, son una parte, son la Sí, mayoría, claro. no son todas, ¿sí? Las personas que somos mestizas somos la mayoría, sí, pero hay 7 millones, 2.5 de personas de pueblos y comunidades indígenas que hablan 65 lenguas originales, ¿sí? Entonces, ese tipo de proceso de conciencia yo creo que ayudaría muchísimo a este entendimiento. Y lo último que diría es que así como sabemos que todos los días en nuestro país son asesinadas 11 mujeres, Sí, también hay que reconocer, también hay que saber, también hay que denunciar eh, y luchar por la
en contra de la violencia hacia las mujeres, de la divergencia sexual, y que este 28 de septiembre, Día de la Interrupción Internacional de la Interrupción Legal del Embarazo, también entendamos que hay, fíjense qué interesante, no solamente mujeres lesbianas, mujeres bisexuales que han sido violadas, sino también hay hombres trans que nacieron asignadas o determinadas como hembras de la especie humana, a las que llamamos mujeres con capacidad de procreación, de gestación, de parir, de amamantar, etcétera, también son parte de esa lucha, y que el 25 de noviembre, pues obviamente junto con los feminicidios, están los transfeminicidios, lesbofeminicidios, bifeminicidios. Sí, lamentablemente. Pues con esto terminaríamos el podcast del día de hoy. Yo quiero agradecerte mucho, Angie, por hablar de este tema, por enseñarnos sobre este tema, porque creo que no se habla como tanto como tal vez se debería, también para pues nosotros desde nuestro lado poder generar empatía, ¿no? Muchas veces, que es creo que algo que nos falta mucho como sociedad. No sé si tú quieras agregar algo más antes de despedirnos. Pues estamos en comunicación, y a las personas, a una última cosa, las personas que somos de la divergencia sexual, tenemos el derecho de no salir del closet. Es un derecho, no salir del closet es un derecho, porque no siempre se puede salir. No se puede salir en cualquier momento, en cualquier contexto y ante cualquier persona. Pero no cabe duda que salir del closet te permite un bienestar, una realización, una autoidentidad. Y el 11 de octubre es el famoso, el Coming Out Day o el Outing Day, es el día para salir del closet, el 11 de octubre, como otra más de nuestras fechas para celebrar ser quienes somos y amar a quienes amamos. Yo me asumo como una mujer lesbiana, vivo y amo a una mujer a la que amo entrañablemente, mi esposa. También soy una mujer de vivencia trans y soy una mujer feminista. Muchísimas gracias, Angie, y pues esperamos que esta no sea ni la primera ni última vez que te tengamos en nuestro podcast. Estamos en comunicación, y pues igual si quieren dejarle a Angie algún comentario, alguna pregunta, pues nosotras con mucho gusto se la hacemos llegar. Y pues por hoy terminaríamos. Les recuerdo, mi nombre es Lía Sanz, este es el podcast Entre Azul y Rosa. Hoy fue la edición número 9 y pues nos vemos dentro de 8 días con otro nuevo tema. Muchísimas gracias.